Hola, ¿cómo están? Aquí a punto de iniciar ya una nueva transmisión del Mundo al Revés a través de la radio FM7. En este momento estoy solamente con el streaming. Estoy ya a unos minutos, segundos tal vez de conectarme ya en la radio. Hay unos comerciales en este momento, así es que bueno, vamos a estar revisando el tema que avisamos la semana en la semana, digamos, no la semana pasada, sino durante la semana, que es este tema de la democracia pura o directa. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes información, yo creo que bastante valiosa, respecto de que efectivamente hay otros sistemas de gobierno que podríamos utilizar perfectamente, y no este de representatividad que está bastante manoseado, está bastante a mal traer desde el punto de vista de la probidad. Esta cosa de elegir, por ejemplo, representantes, diputados, senadores que finalmente terminen trabajando para cualquier cosa, intereses personales, multinacionales, bancos, qué sé yo, grupos económicos, pero no para la gente, que es lo que debiera ser. Existe, por lo tanto, un sistema que se denomina democracia pura o directa, donde el ciudadano ejerce su derecho legítimo de gobernarse a sí mismo. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. Así que ahí, bueno, los amigos se están conectando. Espero se esté escuchando, si no me avisan si no se está escuchando. Yo creo que sí. Y vamos a empezar entonces ya este interesante programa acerca de la democracia pura o directa. Ya vamos a eso de la radio entonces. Bueno, ahí se están conectando la Londra, Marco, Nancy, José Ramón, Luz Elena, Marco Francisco Soto Ramírez, saludos cordiales, Jorge Zamora desde Esparza, Punta Arenas, Costa Rica. Los amigos ticos, creo que ticos le dicen, no sé, se autodenominan ustedes, no pura vida. Un gran abrazo para ustedes, por supuesto, para los amigos de Costa Rica. Tengo un amigo que está viviendo allá, que es alemán, sí, un alemán costarricense, el Rainer Wagner, que a lo mejor está viendo, le mando un gran abrazo, amigo y maestro al mismo tiempo. La Nancy Ordóñez está desde Colombia, un gran abrazo también para ti. La Beatriz, la Jimena están viendo esto. Ticos, así me dice el Marco Francisco Soto Ramírez, los ticos. Un gran abrazo para ustedes. Bueno, José Ramón Tarazona me dice bienvenido, estimado Jorge Zamora, muchas gracias, amigo, eres colombiano. Bueno, vamos a estar empezando entonces ya la transmisión a través de la FM7 y vamos a estar viendo este interesante tema de lo que es la democracia directa. Voy a hacer una breve introducción para que empecemos ya a analizar esto, algunos casos, algunas situaciones también que han ocurrido históricas, que lamentablemente la historia oficial suele ocultar, modificar o trastocar, u omitir también, para que la gente no se entere de que realmente existe la potestad de la gente de gobernarse a sí misma. Bueno, ahí José Ramón me dice que el audio y el video están bien, están en Colombia, muy bien. El Hugo Rodríguez también ahí está, saludos, excelente tema. En eso vamos a estar. Bueno, vamos entonces a eso de la radio. Bienvenidos habitantes del mundo al revés. Aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, pasadito a las 23:30 horas, con un nuevo tema que nos atañe con respecto a este loco mundo, a este mundo en espejo, a este mundo invertido, donde todo lo importante, donde todo lo relevante pareciera estar completamente al revés. En realidad no pareciera, está completamente al revés. La salud no está sanando, qué sé yo, el progreso no progresa, la economía no está a favor de los seres humanos, los gobiernos no están gobernando para nosotros. Y bajo ese marco, digamos que hoy día vamos a estar conversando acerca de la democracia pura o la democracia directa, que es lo mismo. Si revisamos la historia y la propia actualidad, sin importar de qué país estemos hablando, existe una conducta común en torno al gobierno soberano ciudadano, que se traduce en que estos, los países, son cualquier cosa menos soberanos. Es decir, por mucho que los textos de las constituciones de las naciones expresen que tienen el pleno derecho de gobernarse a sí mismas, situación constatada en 1966 en la ONU, en lo que se llamó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Estos delegan ese derecho inalienable en terceros bajo un sistema de control denominado democracia indirecta o representativa, que es un tipo de falsa soberanía donde el ciudadano entrega su pleno derecho a gobernar a un tercero, como un diputado, un senador, etcétera, que toda vez obtenido el cargo se olvida completamente de quienes le han entregado su voto. Esta falsa forma de democracia se ha convertido en el sistema ideal del secuestro de la democracia verdadera. En simple, el sistema actual representativo es una oligarquía partidista, que no es reflejo de la soberanía ciudadana, sino más bien una forma de gobierno dictatorial que termina beneficiando intereses personales, partidos políticos, multinacionales, bancos, grupos económicos, que bajo el patrocinio del dinero y el poder literalmente compran al representante, que se desvive en campaña por nuestro voto, pero toda vez electo traiciona a su nación comprometiendo su lealtad con quien le ha ayudado financiera y mediáticamente a conseguir la investidura. El fraude anterior es calcado en casi todo el mundo, sistemas legales de abuso y saqueo hábilmente disfrazados de democracia, donde una pequeña cofradía de oligarcas lo han hecho tan bien que la gente ya está detestando a la política. Y odiando, obviamente, algo que no es casual, sino diseñado bajo la premisa de que mientras más gente odie y o rechace la política, menos gente se involucrará en el de participar del derecho de gobernar a su propio país. Y por ende, al ser tan pocos, terminarán siendo fácilmente controlados por aquellos que se disfrazan de rojos y azules, o de izquierda y derecha. En las cúpulas del Estado, obviamente. Estos son mercenarios que simulan colosales peleas por TV, siendo en secreto el mismo bando cuya única discusión real es cuánto de la torta les toca a cada uno del saqueo de tu país. El nefasto panorama anterior, que se repite como una macabra obra de teatro por casi todo el mundo, tiene una solución y se denomina democracia pura o directa. Es decir, un sistema de gobierno real donde las asambleas ciudadanas, los cabildos, las juntas de vecinos, es decir, el propio pueblo organizado, sea el que gobierne sin delegar en terceros, sino de manera directa como debe ser. Es la forma como indican casi todas las constituciones del mundo en el momento que éstas expresan que el pueblo es, o la ciudadanía es soberana, es decir, que está facultada de gobernarse a sí misma. El solo hecho de ahorrarnos una fortuna en pagos a diputados y senadores, hoy la mayoría corruptos, en cualquier parte, en cualquier país del que estemos hablando, nos permitirá como ciudadanos empoderados contratar expertos que nos asesorarán en las asambleas para indicarnos, por ejemplo, si un tratado de libre comercio, una ley o lo que sea que necesite de una decisión importante sea plenamente informada y comprendida por la propia ciudadanía, que finalmente decidirá lo mejor para el colectivo nación, y no para un partido político, ni para multinacionales, ni para los dueños del sistema financiero, como ocurre hoy. Explicado entonces el concepto de democracia directa, podemos entender que un partido político representa solo a una parte de la población, mientras que la soberanía es indivisible. Dicho de otra forma, la atomización política hace imposible el gobierno unitario y al mismo tiempo obviamente hace imposible y o destruye la soberanía. Lo anterior prueba que el actual sistema pluripartidista, lejos de pretender dirigir un país de manera mancomunada y unitaria, lo que busca es dividir. El partido político supuestamente gobierna en nombre del pueblo, siendo de fondo que el verdadero principio de la democracia es que no puede existir representación alguna en lugar de la ciudadanía. La ciudadanía, es soberana y debe ejercer su derecho a guiar sus destinos sin injerencias foráneas ideológicas de izquierda, de derecha, religiosas o de lo que sea. La soberanía y la ciudadanía son un todo indivisibles. Para comprender mejor lo anterior, el hecho de que en una democracia el 51% gane por sobre el 49% restante significa que una mayoría relativa someterá a una gran cantidad de gente que ha perdido la elección. Como la soberanía no es divisible, el hecho de partir un país a la mitad entre vencedores y vencidos hace automáticamente que la soberanía desaparezca, y por ende esa sola división será caldo de cultivo para aquellos que hoy gobiernan y profitan del caos. Con la democracia directa, a través de cabildos y asambleas ciudadanas empoderadas e informadas, se logra por fin el derecho legítimo de los ciudadanos de gobernarse a sí mismos sin tener que entrar en el sistema divisionista actual. De esto se deduce entonces que un gobierno directo ciudadano hace completamente obsoleto tener que entrar en competencias de campañas políticas para elegir representantes. Campañas donde más encima solo los que tienen mucho dinero y o influencias pueden hacerse visibles y así ser elegidos por la gente. Este es un hábil fraude electoral que la población rara vez percibe y que es sustentado por las leyes del mercado y la publicidad.
Es decir, en vez de ser realmente elegidos por propuestas políticas, por la confianza de la gente, son elegidos porque simplemente son más visibles, bajo una operación de mercadotecnia no muy diferente a cómo se vende un detergente, cómo se vende un automóvil, cómo se vende, qué sé yo, una oferta en una tienda comercial, etcétera. Y esa no es la idea, es decir, la política no se tiene que vender como si fuese un bien de consumo, sino que se debe ejercer como la potestad que tiene la ciudadanía de elegir los destinos que quiere para su propio pueblo. Por lo tanto, eso debe ser de fondo la premisa de lo que nos convoca hoy día de entender esto que se llama democracia pura. John Locke en el siglo XVII señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto, sino que ha de respetar los derechos humanos. La soberanía no es una herramienta del gobierno para controlar al pueblo, es el poder de la ciudadanía que es en sí misma el gobierno. Aquí tenemos que tener una cosa que es muy claro y que es muy importante, que es que nosotros malentendemos el concepto del gobierno. Uno entiende que es una superentidad que nos gobierna a todos nosotros, pero la verdad es que es al revés. Al constatarse y al estar la soberanía, el poder en la ciudadanía, significa que los que están en el gobierno deben obedecer a la ciudadanía. Es completamente al revés. Y lamentablemente esto lo estamos malentendiendo y estamos entendiendo que nuestros representantes tienen una soberanía por sobre nosotros, y es al revés. Ellos son empleados de nosotros. Y lamentablemente este sistema representativo no está cumpliendo con el estatus de lo que debería ser realmente, es decir, la soberanía no está siendo ejercida en pos del beneficio del espíritu público, en pos del beneficio de la ciudadanía, sino que se está lamentablemente quedando atorada en estos representantes que estamos viendo claramente, por lo menos acá en Chile se ve muy claro, que la mayoría de ellos tiene intereses cruzados, tiene intereses con empresas multinacionales, con grupos económicos, y que en el fondo están funcionando prácticamente como una especie de guardias pretorianas en el fondo de los intereses de estas grandes multinacionales. Y ahí es como vemos, por ejemplo, acá en Chile, que podemos estar con el mar robado literalmente en manos de 7 familias y 4 grupos económicos. Podemos ver cómo se roban el agua potable en todas partes de Chile, podemos ver cómo se están robando el cobre, cómo se roban los recursos mineros, y nuestro Congreso brilla absolutamente por su ausencia. Y se dedica a hacer leyes como el Día del Cuequero, leyes para recoger colillas de cigarro de las playas, qué sé yo, leyes de juegos tradicionales chilenos. Sí, podrá sonar muy patriota, pero eso en buen chileno, y como decimos nosotros, eso es paja molida, es decir, algo que no tiene ninguna validez. Aquí nuestros congresos, si fueran realmente representantes de la ciudadanía, deberían estar recuperando el mar, deberían estar recuperando la salud, deberían estar recuperando los 216.000 millones de dólares de las pensiones que están en estos momentos siendo robados flagrantemente delante de nuestras narices, y por lo tanto no estamos viendo, salvo honrosas excepciones, muy pocas, lamentablemente, aquí una golondrina no hace verano, y lamentablemente estos representantes no están trabajando para nosotros. Ante esa situación, claramente se requiere de algo que se denomina una asamblea constituyente, que ya la vamos a mencionar en extenso. Voy a aprovechar de mirar un rato los comentarios para ver cómo vamos, pero claramente aquí ya este sistema de representatividad no nos está representando, a pesar de que se llama así, y aquí ya es hora y es tiempo de que la ciudadanía empoderada empiece a ejercer su propio gobierno, un gobierno de corte ciudadano, a través de las asambleas ciudadanas, a través de los cabildos, qué sé yo, a través de las reuniones de las personas en asociación libre, obviamente con el debido respeto y en los mecanismos en el fondo que decida la propia gente en lo que es una asamblea constituyente, es decir, una instancia donde se disuelven todos los poderes por corruptos, en el fondo, lo que está ocurriendo acá. Y se hace un reset donde la ciudadanía elige libremente cómo quiere cómo quiere gobernarse a sí misma, en este caso
tomando el ejemplo de la democracia pura o democracia directa sin representantes, sino que directamente la ciudadanía ejerciendo su legítimo derecho de gobernarse a sí misma. Luz Helena Arriagada Zazueta dice: la soberanía reside en el pueblo, cosa que no sucede. Los mandatarios debieran obedecer al pueblo, pero si somos un pueblo manipulado, pues así vivimos los resultados con todo lo que mencionas. En México también tenemos muchas leyes absurdas. Decía el filósofo Tácito: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Sí, completamente de acuerdo. Ahora Nelly Fernández dice: también en Argentina pasa lo mismo. Efectivamente, o sea, esto que estamos mencionando ocurre prácticamente en todos lados y no importa mucho si el gobierno es de izquierda o de derecha. Digamos que esta representatividad no está representando efectivamente a la ciudadanía. Igor Fernando Fuentes dice: ¿a qué hora comenzó? Bueno, al 23:32 más o menos, empezó hace poquito. Carmina de la Parra, buenas noches, ahí está saludando. Buenas noches, amiga. Buenas noches, Jorge, desde La Pampa, Argentina. Nelly Fernández Martín, buenas noches también. A la Jimena Elizabeth Catrileo, mi amiga de Santiago, gracias por saludarme, cariño, que sea todo un éxito el programa. Muchas gracias, Jimé. Siempre se te recuerda con cariño, amiga, allá en Santiago. Bueno, estamos entonces hablando acerca del tema de la democracia directa, que es un sistema de gobierno donde ya no hay representantes, sino que la propia soberanía, la soberanía se ejercía por la propia gente a través de asambleas populares, cabildo, asambleas ciudadanas, etcétera. La gente tendrá que decidir más o menos cómo autogobernarse, porque la verdad, y por lo que estamos conversando, lamentablemente aquellos que nos representan hoy día no lo hacen, y sí están representando muy bien intereses económicos internacionales o de grandes grupos económicos internos también, independientemente del país. Igor Fernández Fuentes dice: ¿de qué forma derrocar este sistema corrupto de todas partes? Si no es menor pensar que ellos tienen el poder legislativo, ejecutivo, judicial, militar y la prensa. Bueno, yo creo que aquí lo más importante no es violencia, es conciencia. Y si algo los seres humanos no hemos intentado para poder cambiar las cosas, es efectivamente la conciencia. De violencia, revoluciones de violencia, siempre hay vueltas ahí de 360 grados, quedamos ahí mismo, muere mucha gente, y la verdad es que avanzamos bastante poco. Esta vez tenemos que hacerlo con conciencia. La forma consciente de poder hacer esto pasa obviamente por un tema educativo, principalmente donde las escuelas recuperen la importancia de la educación cívica, donde se recupere la importancia, o no se recupere, sino que se instaure la importancia de la educación no competitiva, la educación cooperativa. Lo mismo para el deporte, lo mismo para las artes, lo mismo para la economía, lo mismo para prácticamente todo estamento de la cultura del ser humano. Es decir, si logramos rescatar o imponer, la palabra tal vez no es imponer, sino que instaurar la competencia, eliminar la competencia e instalar la cooperación, creo que ahí haríamos un cambio gigantesco y podríamos finalmente hacer un cambio muy grande con respecto al tema educativo, obviamente, y también al tema cívico finalmente, porque si nosotros logramos hacer que la gente, que los seres humanos, los ciudadanos finalmente tengan muy claro de que la política no hay que odiarla y que si la estamos odiando es porque nos enseñaron, nos entrenaron para odiarla, porque mientras menos gente hay, digamos que es más fácil manejar, digamos, el gobierno, y es lo que ocurre hoy día. Por eso que hay tanta abstención, tanta gente no se involucra, porque identifican lamentablemente de forma errónea como que la política es el problema, y no, es la basura que está lamentablemente secuestrando a la política el gran problema. Y los únicos que están llamados a rescatar a la política somos nosotros, somos los ciudadanos. Y por lo tanto tenemos ahí una tarea gigantesca, que es de dejar de lado primeramente la apatía y entender que la política es una herramienta que hoy en este momento está siendo mal utilizada. La política es una herramienta de bien común, de desarrollo para las naciones, es la más poderosa herramienta de desarrollo para toda nación, y lamentablemente se está utilizando para todo lo contrario. Aquí se están desarrollando bancos, multinacionales, grandes grupos económicos,
saqueando recursos naturales, abusando de la gente, con jornadas de trabajo brutales, casi esclavistas en muchas partes del mundo. Y claro, los números suben, uno puede ver, por ejemplo, podemos ver la gigantesca evasión que hay con respecto a los impuestos de las diferentes naciones, lo que se va a parar a los paraísos fiscales, por ejemplo. Ahí nos podemos dar cuenta claramente cómo realmente el mundo financiero, digamos que en el gráfico de los beneficios, de las ganancias, se eleva, y el gráfico, digamos, de la gente va para abajo, y todo eso lo van disfrazando obviamente con indicadores falsos en el fondo de lo que debería ser realmente el progreso de la gente. Sin ir más lejos, acá en Chile el PIB es de casi $26.000, fluctúa $23.000, $26.000, lo que significa que en Chile no debería existir sueldo mínimo, no debería existir pobreza, pero lo que no nos dice el sistema es que cerca del 90% de ese PIB va a parar a ISAPRES, a empresas privadas de salud, a AFPs, que son empresas privadas de pensiones, retail, grandes grupos económicos, bancos, financieras, etcétera, y el 10% restante recién es lo que se reparte per cápita, entre comillas, en la gente. Entonces, y por lo tanto, cuando uno dice que, o cuando la prensa dice, inclusive para afuera, el extranjero dice en Chile es un país de los países que más crece, mentira. No son los chilenos los que están creciendo, son estas grandes multinacionales que bajo el imperio del abuso y del saqueo están creciendo ellas, pero nos disfrazan a través de los medios de comunicación como que Chile está creciendo. Y eso obviamente lleva a un falso concepto extranjero, del extranjero que viene a Chile pensando que Chile es una cosa maravillosa, y no es así. Es decir, aquí se está disfrazando muchísimo la pobreza, hay muchísimas tarjetas de crédito dando vuelta por todos lados, y la gente está comiendo a crédito. Entonces, por lo tanto, es una mentira aquello del milagro económico chileno, porque no es chileno, es de las grandes empresas, en el fondo, las grandes multinacionales, que no son chilenas, que en su mayoría no son chilenas, y están abusando no solamente del trabajador chileno, sino de los recursos de todos los chilenos. Sin ir más lejos, las multinacionales acá en Chile nos dan más allá del 8 o del 10% del empleo, y que casi subempleo. La gran mayoría de ellas contratan por el sueldo mínimo, que es una basura. Y por lo tanto, si las multinacionales las lográsemos regular, o bien que se vayan, que se fueran del país, podríamos recuperar muchas cosas que pertenecen a los chilenos, podríamos levantar la industria nacional, podríamos levantar el emprendimiento, podríamos tomar Corfo, la Corporación del Fomento, y efectivamente hacer que el emprendimiento en Chile sea un puntal de la propia economía. Es decir, ese 8 o 10% que dan las multinacionales, entre comillas, podrían perfectamente irse, quedar los recursos en las manos de los legítimos dueños, que somos los chilenos, y podríamos con esos recursos implementar empleo, implementar industria, implementar emprendimiento, y Chile sí sería realmente un país enormemente próspero. Y lo mismo para cualquier otra nación. Es decir, si hoy día vemos una Venezuela que casi todo su petróleo está en manos de chinos, privados chinos, no del Estado chino, nos damos cuenta que si empezamos a triangular quiénes son los dueños finalmente del petróleo chino, del petróleo venezolano, son empresas privadas que toman esos beneficios y los van a esconder a los paraísos fiscales. Lo están haciendo con el cobre, lo están haciendo con, qué sé yo, con el oro, lo están haciendo con el petróleo y con cualquier otro recurso que pertenece legítimamente a las personas. Ahora, existe un pacto internacional, que lo mencionamos recién, de derechos civiles y políticos de la ONU del 66, que señala lo siguiente con respecto al tema de los recursos. Dice, comillas textual: para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Es decir, existe un pacto internacional firmado en el año 66 en la ONU que dice expresamente que los recursos naturales y las riquezas pertenecen a los países, a los ciudadanos de los países. Por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy día, cuando estamos viendo que el petróleo es saqueado por empresas multinacionales, cuando estamos viendo que el oro, la plata, el cobre, qué sé yo, los recursos naturales, por ejemplo, de África están siendo saqueados, se está contraviniendo un acuerdo firmado en el año 66 en la propia ONU. Y bueno, y aquí se produce una de las dicotomías típicas del mundo al revés, en que la propia ONU, digamos que los países garantes de la paz mundial son al mismo tiempo los 5 países que más
armas fabrican en el mundo. Ahí se produce una cosa muy rara, que es que los que quieren que protegen la paz al mismo tiempo son los que fabrican las armas. Entonces, ahí estamos lamentablemente viendo cómo de pronto la ONU da un pasito para adelante y da dos para atrás. Esto que se firmó el año 66, que se está mencionando acá, debería respetarse. Y por lo tanto lo que está ocurriendo, por ejemplo, en África, el gigantesco saqueo a manos de multinacionales, la ONU no debería estarse preocupando de la emigración que se está produciendo producto de la guerra y del robo y el saqueo que está ocurriendo allí, sino que debería parar a esas industrias ladronas multinacionales en el fondo y permitir que los países africanos se logren gobernar a sí mismos. Sin ir más lejos, el caso de Libia era el país más próspero de África, que tenía un PIB similar a cualquier país europeo, en donde los derechos fundamentales estaban consagrados, es decir, el acceso a la salud, a la educación, estaban subvencionadas por el propio Estado a través de lo que se entendía que el petróleo era de los libios. Los libios cada cierto tiempo recibían, estamos hablando de la época de Muammar el Gaddafi, recibían cada cierto tiempo un cheque con las ganancias del petróleo, que se vendía de manera internacional obviamente. Si por ejemplo una persona tenía una enfermedad catastrófica y en Libia no se podía tratar, el propio Estado libio, entendiendo que los beneficios del petróleo son de todos los libios, le pagaba a esa persona para que fuera al extranjero y si pudiese mejorar con todo pagado, obviamente. Es decir, estamos hablando de que en ese momento Libia, en la Libia de Gaddafi, se estaba ejerciendo efectivamente lo que nos convoca y nos atañe hoy día, que es la democracia directa. Gaddafi fue pintado a través de los medios de comunicación globales como un dictador brutal, y la verdad es que el tipo era un garante de la democracia directa que se había organizado finalmente allí en Libia. Si quieren saber más acerca de esto, para no extenderme mucho con el tema de Gaddafi, hice un programa hace un tiempo atrás en mi canal, que es youtube.com/emar, que se llama El Caso Gaddafi, para que lo puedan revisar. Y si quieren ir más lejos, pueden revisar un texto, un breve librito de 45 páginas de Gaddafi que se llama El Libro Verde. Ahí uno puede encontrar, digamos, muchas cosas que a lo mejor no le pueden parecer porque es muy acotado a la realidad de Libia, digamos, de ese momento, pero ahí se habla directamente cómo Libia, a través de una democracia directa, es decir, una democracia ejercida por el pueblo libio, efectivamente logró esta cosa tan extraña y que no deberá hacerlo, de que la gente se gobierne a sí misma. Y Gaddafi, la figura de él simplemente no era un dictador, era el garante de que aquello ocurriera, es decir, él se mantenía, digamos, expectante detrás para que efectivamente los libios pudieran gobernarse a sí mismos y decidir en asambleas lo que a ellos se les ocurriese, porque son los dueños de Libia, me refiero a los integrantes del país. De hecho, están así, digamos que respetaba a su pueblo, que en algún momento, obviamente la zona de Libia era muy común en la antigüedad, África en general, los pueblos nómades. De hecho, la familia de Gaddafi, sus padres vivían en carpas. Y de momento cuando las asambleas generales ciudadanas decidieron que todos los libios debían tener una vivienda, Gaddafi dijo que cuando el último libio tuviera su vivienda, ahí recién iba a aceptar, digamos, que su familia tuviera vivienda, como todos los demás libios. Y ahí uno puede entender por qué finalmente Gaddafi fue destruido, porque si hay algo que aterra al sistema financiero internacional, con sus bancos centrales que administran la familia Rothschild a través de todo el mundo, es precisamente que un gobierno se maneje y se gobierne a sí mismo, o sea, que un pueblo se gobierne a sí mismo. Eso es lo que les aterra. Y lamentablemente, digamos, para que nadie pudiera seguir ese ejemplo, el ejemplo de Gaddafi, a través de los gigantescos medios de comunicación se hicieron sendos atentados de bandera falsa en Libia, con ataques de armas químicas que CNN, Fox, CBS, qué sé yo, las grandes agencias globales como United Press o la Reuters, cuyos dueños son los propios Rothschild, informaban de que el salvaje dictador Gaddafi había asesinado a niños libios, es decir, a su propio pueblo. Y con eso, con esa excusa, Obama y con su jefa de Estado ahí de defensa, Hillary Clinton, en el momento, invadieron Libia, la destruyeron, hicieron trizas Libia y asesinaron a Gaddafi. Y obviamente para la historia quedó como que Estados Unidos una vez más había salvado al mundo de las manos de un dictador brutal, cuando fue exactamente al revés. La dictadura brutal de la falsa democracia
que lleva a todos los países que tienen petróleo, que curioso, justo los que tienen petróleo esos son los países que más democracia necesitan, van ahí, digamos, a implementar gobiernos títeres, a implementar en el fondo el saqueo, es decir, ahí llegan las grandes empresas multinacionales del petróleo, y obviamente que en este momento el petróleo ya no es de los libios, es de estas grandes multinacionales cuyos dueños, digamos, dueños del sistema financiero internacional, lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el derribamiento de las Torres Gemelas en parte fue para eso, como lo vimos en el programa anterior acerca de las Torres Gemelas. Es decir, se tenía que crear algún evento que diera la excusa en el fondo a Estados Unidos como herramienta de los dueños del sistema financiero internacional para poder invadir Medio Oriente y anexarse, digamos, o adueñarse, robarse literalmente los recursos naturales del Medio Oriente. Eso es lo que está ocurriendo. Así es que conciencia, nos fuimos para otro lado, pero es conciencia principalmente lo que tenemos que hacer, es decir, no podemos seguir ejerciendo violencia, eso no lleva a ninguna cosa. Y un pueblo tiene que volverse lo suficientemente consciente para entender que la política no hay que odiarla, hay que ejercerla, para finalmente decidir los destinos como mejor nos plazca, bajo obviamente lo que es el beneficio o la premisa del beneficio común, la premisa del espíritu público. Matías Santana dice: ¿de qué manera hacemos una representación directa? Levantamos la mano de 18 millones de personas y si yo no voto también es una representación directa si existe una mayoría. Bueno, vamos a hablar un poquito de la asamblea, digamos de lo que es las AC, lo que son las vamos a ver si lo encuentro por acá, lo que vienen a ser las asambleas constituyentes. Bueno, vamos a leer acá. Esto dice: la Asamblea Constituyente decide sobre cuestiones de Estado, su funcionamiento, integración, forma de gobierno, orden político y jurídico, sobre la división de poderes y toda la forma de autogobierno que decida la ciudadanía desde sus bases y no desde los gobiernos de turno, ni desde grupos de poder privados, religiosos o de la índole que sean. Una asamblea constituyente, para ser legítima, debe provenir del pueblo netamente. Un presidente o mandatario no puede ni debe convocarlas si antes no queda perfectamente claro que eso es lo que la ciudadanía ha estipulado. Una asamblea constituyente no es la herramienta de un presidente para decirle al pueblo lo que debe ser y lo que no. Es exactamente al revés. El presidente, recordemos, es y debe ser solo el empleado del país, el ejecutor o ejecutivo de las leyes que le ordena el legislativo. Ahora, en cuanto a asambleas constituyentes, no existe una fórmula, una receta que uno diga de esta forma se ejerce la asamblea constituyente. Es decir, de manera, en el minuto que la ciudadanía dice, bueno, todo este sistema está corrupto, aquí los senadores, los diputados están trabajando para multinacionales, bancos, para cualquier cosa menos para la gente, se disuelve absolutamente todo, presidente, qué sé yo, se hace un reset y se decide a través de cabildos ciudadanos. Hay que ver la fórmula, eso tiene que inventarse, tiene que hacerse, tiene que proponerse, pero desde abajo hacia arriba. No nos olvidemos, por ejemplo, acá en Chile, en el año 2015, se llevó a cabo un proceso constituyente bajo el mandato de la presidente Michelle Bachelet, pero fue falso, fue una mentira, porque eso estaba siendo manejado desde el gobierno hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, como debe ser realmente. Entonces, y por lo tanto, claro, como Matías dice que los 18 millones de chilenos levanten la mano para algo, no es necesariamente así. Hay estructuras, por poner un ejemplo, las juntas vecinales, están a través de todo Chile, obviamente que son estructuras que están un poquito anquilosadas y un poquito ideologizadas también con la izquierda, digámoslo, y la gran tarea, digamos, a través del sistema educativo es también aprender y enseñar a desideologizar a la gente. Porque este sistema de división izquierda-derecha lamentablemente atomiza al pueblo, lo divide en dos bandos irreconciliables y el concepto de soberanía se hace trizas, se desaparece completamente porque la soberanía es indivisible. Entonces, y por lo tanto, aquí se tiene que ejercer mucha educación, tiene que haber un cambio de paradigma total y completo respecto de la propia gente, que en este momento no nos olvidemos que en términos generales se está odiando a la política, la está rechazando, cuando lamentablemente eso es un diseño absolutamente macabro y muy astuto al mismo tiempo, porque cuando la gente odia a la política, aquellos que saben que mientras menos gente hay, es más fácil
controlar, digamos que ejercen muy fácil, digamos, el gobierno a través de la premisa del divide et impera, o del dividir para gobernar, que es exactamente lo que nos está pasando acá en Chile y está pasando en casi todas partes del mundo. El porteño endemoniado, mi amigo, ahí dice: para lograr una democracia como uno lo entiende, es importante también que la ciudadanía también tenga la suficiente madurez o nivel de conciencia. Sí, exactamente lo que estaba diciendo recién. Por ejemplo, hay un ejemplo bastante sui generis, que es Suiza, que están haciendo un mix ellos. Ellos tienen una especie de gobierno entre directo e indirecto, entre directo, digamos, de la ciudadanía y representativo a través también de diputados y representantes del pueblo. Pero lo entretenido, digamos, del mix de este sistema de gobierno en Suiza es que, por ejemplo, si los parlamentarios hicieran una ley que claramente está en contra de la ciudadanía libremente puede juntar 50.000 firmas y derogar completamente esa ley. No es obviamente un sistema de democracia directa perfecto el suizo, pero es un ejemplo bastante interesante, digamos, que se podría aplicar. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver acá en Chile y en los países que se está firmando el TPP-11 cómo se está haciendo todo entre gallos y medianoche con los parlamentarios, es decir, en sesiones secretas, en donde prácticamente no se le ha informado a la ciudadanía absolutamente para nada de lo que es un TPP-11, por ejemplo, que está restringiendo las libertades de Internet, está restringiendo obviamente el derecho a la libre expresión, va a tener un impacto gigantesco en lo que es la semilla. Se va a firmar finalmente el tratado Yupov, que hace, por ejemplo, que empresas como Monsanto se adueñen de la semilla, es decir, que puedan transgenizarla y puedan colocarle una marca y convertirla en propiedad privada, en vez, digamos, de que la naturaleza libremente nos otorgue, digamos, el tema de las semillas. Las van a convertir en propiedad privada y encima las van a modificar genéticamente, es decir, una aberración brutal, y lamentablemente la Cámara de Diputados chilena la ha aprobado y ahora está, digamos, en pos de hacer que la Cámara del Senado también haga lo mismo, lamentablemente. Y ahí podemos ver cómo, por ejemplo, la Cámara de Diputados trabaja con respecto a la aprobación del TPP-11, cómo está trabajando en contra de la ciudadanía. Si esto hubiese ocurrido en Suiza, con solo 50.000 firmas, se habría derogado aquella ley, no ley, sino que, digamos, que aquella aprobación. El otro día se hizo un referéndum ciudadano aquí en Chile, donde más de 500.000 personas votaron en contra del TPP-11, es decir, en Suiza claramente esto no habría ocurrido. Así que yo creo que en general, en las democracias, entre comillas, latinoamericanas o en general, se debiera ir tendiendo hacia un sistema tal vez mixto de representativo y directo, hasta quedar finalmente ya con la ciudadanía empoderada, como decía el Aldo, el porteño, empoderada para poder finalmente ejercer un sistema de democracia realmente directa, es decir, con personas que estén bastante claras respecto de lo que significa guiar los destinos del país. Obviamente no toda la gente va a ser experta en leyes ni nada de eso, pero con la gigantesca cantidad de dinero que el país se ahorraría en pagarle a diputados y senadores, se puede pagar expertos, obviamente, que pueden asesorar. Estos expertos obviamente también tienen que tener una probidad bastante clara respecto de que van a estar trabajando bajo espíritu público, van a estar trabajando en el fondo para la ciudadanía y no como lobistas de grandes multinacionales como lo están haciendo hoy día diputados y senadores. Así que digamos que no es tan nefasto, digamos, el panorama de aquí al futuro. Yo creo que si empezamos muchas personas a unirnos en torno a movimientos, por ejemplo, que empujen la democracia pura o directa, yo creo que se podría lograr perfectamente el milagro de la masa crítica para poder empujar una asamblea constituyente y poder hacer un reset que por lo menos acá en Chile es absolutamente necesario. Ahora, otra de las cosas también, que me voy a referir brevemente, que está pasando acá en Chile y que deja muy claro acerca de la ilegitimidad del sistema democrático chileno, fue lo que ocurrió en el año 2017 con el tema de los refichajes de los partidos políticos. En el marco de la Comisión Engel, esto también fue durante el gobierno de Michelle Bachelet, y para poder evitar la corrupción, esto es muy del mundo al revés lo que les voy a contar, para poder evitar la corrupción, se decidió que los partidos políticos debían sincerar sus militancias. Entonces empezaron un proceso de refichar a los miembros, digamos, que tenían,
en sus partidos para poder seguir existiendo, y se encontraron que llegando los plazos, digamos, para el refichaje, se encontraron que no los tenían. Entonces, en una jugada realmente de golpe de Estado, porque no se puede decir otra cosa, estos partidos políticos, desde el comunista hasta la UDI, es decir, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, como decía Nicanor Parra, se reunieron todos y ejercieron una presión indebida sobre el servicio electoral, que les permitió vulnerar la ley que decía que para que una persona pueda estar en un partido político o reficharse tenía que hacerlo mediante notario público, que es una instancia que permitía la ley, y mediante el sistema de clave única, para que nadie pudiese, por ejemplo, hacer que un tercero aparezca finalmente en un partido político. Bueno, ¿qué hicieron estos partidos? Se pusieron de acuerdo, presionaron al CERVEL, que actuó de cómplice finalmente, y lo hicieron a través de un refichaje totalmente ilegítimo y fraudulento, a través de fotocopias de carnés de identidad, a través de correos electrónicos. Es decir, se perdió completa y absolutamente la posibilidad de verificar efectivamente que esa persona se está refichando. Así que no se extraña si ustedes van un día al CERVEL y preguntan ahí, se van a encontrar que están en un partido político. Esto era tan simple como sobornar a un empleado de una multitienda en la parte informática y comprar una gigantesca base de datos de roots, digamos, de carnet fotocopiado, hacerte un montón de mails y empezar a mandarlo, digamos, también a los partidos para abultar militancia. Y fue lamentablemente lo que se hizo. Por lo tanto, la representatividad actual, la legitimidad actual del Parlamento chileno es absolutamente ilegal. Es decir, el 2017 se operó un fraude electoral, un refichaje ilegítimo, que está haciendo que en este momento el sistema democrático chileno esté absolutamente fuera de la ley, esté absolutamente fuera del marco de la ley. Por lo tanto, la aprobación del TPP-11 de la Cámara de Diputados, por poner un ejemplo, es absolutamente inválido. Bueno, ese es un paréntesis que quería hacer y que es muy importante señalarlo, porque yo creo que en otros países está pasando cosas inclusive peores. Y nadie le pone el cascabel al gato, y yo creo que la ciudadanía de una vez por todas debe empoderarse y debe entender de que estamos en este momento estamos bajo un sistema que se llama democracia, pero solo el nombre. Es un sistema de dictaduras encubiertas, totalitaristas, ya sean de corte comunista o de corte neoliberal, pero donde claramente la ciudadanía no está gobernando. Verónica Gamboa dice: esto es a nivel mundial, no hay soberanía en ningún lugar, se sigue a quienes nos representan sin poder unirnos conscientemente para revertir todo este manejo de los poderes y quienes los manejan y abusan de ellos. Sí, completamente de acuerdo. María Teresa Arias está saludando. Buenas noches, Jorge, y un abrazo para ti, Teresa. El Arturo Morales también está saludando. Saludos, amigo. El Alfredo Alarcón, saludos a todas y a todos desde Santiago de Chile. Un abrazo, querido amigo. Nelly Fernández Martín dice: que tristeza, Jorge, da todo esto, la educación. Bueno, por algo digamos que la educación la están destruyendo, están quitando música, están quitando arte, están quitando, qué sé yo, educación cívica en muchas partes, porque realmente el sistema lo que quiere no es un ciudadano informado, no es un ciudadano que tenga la plena conciencia de que se puede gobernar a sí mismo. Lo que quieren es un zombie que sepa apretar la tuerca del sistema, en el cual consume y al mismo tiempo lo consume a él también, porque de eso se trata. Es decir, aquí la gente que esté pensando es absolutamente peligrosa para el sistema. Estamos en manos de terroristas, en el fondo, que cualquier persona consciente que intente señalar aquel terrorismo de Estado, de falso Estado, digamos, porque no es el Estado realmente, el Estado somos nosotros, es acusado inmediatamente de terrorista por el sistema. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo el mismo atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 fue utilizado para poder restringir las libertades de las personas, para poder entrar en Medio Oriente a robar petróleo, uranio, qué sé yo, controlar el negocio del opio, las refinerías de Unocal, la empresa Unocal, la multinacional, las tuberías de salida, digamos, a través de Afganistán al mar Caspio digamos, del petróleo de Medio Oriente, y etcétera, etcétera. Entonces, y por lo tanto, estamos claramente podemos entender que claramente mientras la gente no entienda el poder que tiene, vamos a seguir en manos de exactamente los mismos. Eso, Nelly Fernández Martín dice: eso en Argentina fue comprada por capitales argentinos y el Estado chino, ahora es Action. Claro, ojo, hay una cosa que es bien interesante, que es que muchas veces cuando hablamos de los chinos, no necesariamente es el Estado chino.
Y ahora, cuando hablamos del Estado chino, tenemos que entender que en realidad no es el pueblo chino, sino que es el Partido Comunista de China. Es decir, es un sistema totalitarista donde un pequeño grupo de personas, de oligarcas comunistas, están aliados con las 60, estamos hablando de China, están aliados con las 60 multinacionales más grandes del mundo, dueñas del sistema financiero internacional. Entonces, cuando se dice que el petróleo, por ejemplo, está de Venezuela, está en manos de los chinos, no es del pueblo chino, es de una oligarquía partidista china que está trabajando de la mano absolutamente con los dueños del sistema financiero internacional. Por eso es que el capitalismo y el comunismo en el fondo son los dos lados de la misma moneda. Es una sola cosa. Nosotros nos peleamos en izquierda y derecha, el pueblo, pero arriba, los de arriba, controlan y son dueños del sistema de ideologías. No nos olvidemos que en la época de la Revolución Francesa, el pueblo tenía muy claro de que el problema era arriba, era un problema de arriba abajo. Los de arriba, que era el clero y la nobleza, se estaban robando todo y el pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Qué hicieron? En una jugada magistral, los de arriba mandaron a un masón, Maximilien Robespierre, y creó en el pueblo la Asamblea Nacional, y ahí el pueblo fue dividido en izquierda y derecha. Una magistral jugada en el fondo, porque desde ese momento el pueblo, los de abajo, pelean entre ellos, mientras los de arriba siguen robándose todo, y pasa absolutamente acá. Por eso es que es tan importante desideologizar las instancias de la ciudadanía. La ciudadanía debe entender que mientras siga peleando ideológicamente entre izquierda y derecha, la soberanía nacional es destruida. Y al momento de que es destruida, ocurre lo que nos está pasando hoy día, que todos, absolutamente todos nuestros recursos naturales, independientes de si el país es comunista y lo que sea, está siendo en el fondo robado por oligarcas, está siendo robado por grandes multinacionales en el fondo, que bajo la mentira de que dan empleo en los países, se están robando prácticamente todo. Bueno, Verónica Gamboa dice, así es, tanto abuso y tanta manipulación de las personas, solo abrir nuestra conciencia y ver cómo se manipula todo. Grupo minoritario que maneja todo y saca sus beneficios. Exactamente, es una oligarquía, finalmente. El Igor Fernando Fuentes dice, querido amigo Jorge, te tengo una gran estima, pero me suena, y lo digo con respecto ingenuo, hablar de que esto consta de una simple apatía con un sistema donde los que están a cargo no van a soltar el poder por la buena. Pienso que hablar de un estado de conciencia mayor debemos trascender la carne y buscar una senda espiritual derechamente que sea valiente y congruente. Entonces, pero estamos hablando de lo mismo, Igor, no estás en contra mía, ni tampoco me estás llevando la contra, ni faltándome el respeto tal vez, estamos absolutamente de acuerdo, Igor. Es decir, si hay algo de lo que ha estado falto la política durante demasiado tiempo, tal vez desde siempre, es precisamente la conciencia. La política lamentablemente ha abrazado más de las veces la violencia estructural, guerras, etcétera, violencia partidista, violencia ideológica, violencias por todos lados, puras violencias. Yo elijo la trinchera izquierda, tú estás en la trinchera derecha y vamos peleando. Y lo que hay que meter es conciencia, es decir, estamos hablando en términos espirituales, lisa y llanamente. Hay que meter un poco de espíritu, hay que meter un poco de conciencia. Y no estamos hablando de religión, porque la religión también es un sistema ideológico de fe, de control. Por lo tanto, hay que sacar todas esas trabas ideológicas de control. Y hay que empezar a entender que la gente debe ser consciente, debe volverse absolutamente consciente de que en ella reside la política no es indivisible de las personas, así como la soberanía tampoco lo es de la ciudadanía. Entonces, y por lo tanto, mientras no seamos conscientes de que tiene que haber un cierto acervo espiritual en esto, de virtudes humanas, si lo queremos ver así, esto no va a cambiar jamás. El refuerzo de la conciencia, no de la religión, obviamente, como garante de las virtudes necesarias para la cohesión de un pueblo y de la humanidad, todas van a ser fundamentales para poder hacer el cambio de paradigma. Ahora, hay algo que yo les quería comentar respecto de lo que está ocurriendo hoy día, que es el globalismo, que es un sistema en el fondo que está intentando desaparecer las identidades nacionales, las idiosincrasias de los pueblos o de las ciudadanías en el fondo de los países, para poder estandarizar al mundo de manera de que la gente le pierda cariño a la tierra, básicamente. Entonces, cuando lleguen las multinacionales a robarse el mar, el cobre, qué sé yo, el petróleo, lo que sea, la gente no tenga ningún interés en defender, porque entiende que eso está bien que se lo lleven capitales privados, entre comillas. El globalismo entonces es la antítesis de la democracia directa, porque atenta contra la nación.
En el momento que entendemos que la esencia de la humanidad es la nación, que la base de la nación es la tribu y que la esencia de la tribu es la familia, podemos ver claramente cómo las agendas globalistas están destruyendo a la familia, por ende a la nación y con ello a toda la humanidad. Hoy día, si tenemos lamentablemente una guerra, está siendo entre la soberanía de los pueblos y el globalismo, claramente. La nación también es una estructura social cuyo lazo es la identidad nacional. La tribu es una estructura social cuyo lazo es el tribalismo. La familia es una estructura social cuyo lazo son obviamente los lazos familiares. Y la sociedad toda es una estructura cuyo lazo es la humanidad. Es decir, si nosotros vamos a abrazar el globalismo como se entiende hoy día, que es la desaparición en el fondo de las diferentes culturas, para hacer una especie de mezcolanza gigantesca llamada multiculturalidad, que en el fondo está desapareciendo la real cultura de los pueblos, vamos a estar lamentablemente en manos de la Agenda 2030 de la ONU, por ejemplo, que la apoya el magnate golpista internacional George Soros, entre otros, obviamente empujado a través del sistema financiero internacional, que está buscando claramente destruir el núcleo familiar, y con ello destruir todo antecedente tribal de nación, de país finalmente, para poder quedarse con el control de las mentes de las personas y de pasar a reducir población, y obviamente controlar los gobiernos de manera absolutamente dictatorial y haciendo creer al mismo tiempo que esas dictaduras son democracia, como está pasando hoy día. Por ejemplo, hoy día podemos ver cómo los libios, que durante tanto tiempo lograron funcionar bajo un sistema de democracia directa, está sumido en un caos bastante grande, con revueltas y todo en el fondo, pero obviamente porque ellos extrañan y añoran esa cosa que tuvieron en algún momento maravillosa, del cual Gaddafi fue garante de que pudieron gobernarse a sí mismos. Obviamente les satanizaron absolutamente a través de los grandes medios de comunicación y les destruyeron el país para poder robarse obviamente el petróleo, que dicho sea de paso es el petróleo con la más alta ley del mundo. ¿Qué significa eso? Que hay que hacerle muy poca refinamiento, muy poco costo, digamos, para sacar un petróleo de altísima calidad. Por lo tanto, es un petróleo de costo barato, pero que se puede vender y se vende a precios muy altos en el mercado internacional. Entonces fue un negocio prácticamente redondo, y no por nada el general Wesley Clark, en algún momento uno de los encargados del Pentágono, y lo comenta, y lo dije el programa pasado, lo comenta y le dice que toda vez derribadas las Torres Gemelas le llega un memorando de Donald Rumsfeld, que era el jefe de Estado, digamos, en ese momento del presidente George Bush hijo, y le dice: mira, ahí está la lista de 7 países que vamos a invadir, entre ellos Libia. Es decir, botan las Torres Gemelas y ellas tenían decidido que iban a invadir Libia, entonces había que hacer algo. Obviamente la cara de Gaddafi, que no era una cara muy bonita, ayudó muchísimo a hacernos creer a todo el mundo de que era un salvaje dictador. Le hicieron unos atentados de bandera falsa, llegaron, digamos, con el ejército de Estados Unidos, destruyeron el país, obviamente lo sometieron, hoy día lo tienen robado completamente, pero para el mundo ganó la democracia, ganó la libertad, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo completamente al revés. El Matías Santana dice: respecto al tratado internacional, todo depende del valor jerárquico que cada país democrático decida. La ONU no es un organismo resolutivo. No, por supuesto que no, pero de momento de que los países se unen y firman ciertas cosas y se ponen de acuerdo, obviamente se deben respetar. Y de hecho la Constitución chilena, en el artículo 5, es claramente respetuosa de todo tratado internacional que se firme. Así que está, digamos, por lo menos Chile está obligado a respetar todo tratado internacional. El Alfredo Larcón dice: necesitamos recuperar qué es ser ciudadanos y qué es ejercer la soberanía, pero desde la base ciudadana y no delegando en terceros la propia responsabilidad. Completamente de acuerdo, estimado Alfredo, con lo que acabas de mencionar. Luz Elena Arriaga dice: en México se han realizado 2 asambleas constituyentes y una tercera que solo reformó, más no dio un origen. Se llamaron congresos constituyentes. Desafortunadamente, gracias a la ignorancia brutal que existía y perdura, solo los que se pelean en el poder accedan a manipular estas asambleas. Bueno, una vez más, obviamente, estamos claros de que mientras la gente, la ciudadanía, no se empodere, no entienda, digamos que tiene que haber un cierto aspecto de elevación consciente para poder ejercer esto, obviamente que no va a pasar absolutamente nada.
Verónica Gamboa dice, tan cierto lo que planteas, ejercer la democracia en cada lugar del mundo. Somos seres libres, no títeres del sistema que nos manipula y trata de controlarnos. Abramos nuestra conciencia y unámonos para cambiar esta corrupción. Será el mejor legado que dejaremos a las nuevas generaciones. Completa y absolutamente de acuerdo contigo, Verónica, en lo que acabas de decir. Alfredo Alarcón dice, Chile tuvo 2 ocasiones concretas en que las comunidades se organizaron para ejercer su legítimo derecho a determinar su destino. En 1828, en el mal llamado ensayo, mal llamado así porque por la versión oficial, en que las asambleas de los pueblos libres de Coquimbo Concepción redactaron lo que se considera la única constitución legítimamente emanada de la voluntad popular, pero que apenas duró 2 años, cuando Diego Portales, junto a la oligarquía de aquel tiempo, financió un ejército mercenario. Interesante aspecto de la historia oculta, digamos, de chilena. Efectivamente, es decir, Chile, no solamente Chile, sino que gran parte de los países latinoamericanos, lamentablemente han visto cómo se han instalado, cómo supuestamente nos volvimos libres de la, digamos, del yugo de la corona española, en mayoría, pero al mismo tiempo nos convertimos en deudores del sistema financiero internacional. Y obviamente y también en vasallos ya no de monarquía, sino que de élites comandadas por oligarcas a través de la masonería, etcétera, y eso lamentablemente se mantiene hasta el día de hoy. Igor Fernando Fuentes dice, sé y por algo te sigo. Es muy cierto y asertivo lo que dices, pero insisto, estos demonios no van a soltar el poder sonriendo. Pero absolutamente de acuerdo, Igor, no, eso no te lo voy a discutir. Por eso es que el concepto de lo de la masa crítica que te decía, hay que hacerlo, hay que empezar a divulgar de que la democracia representativa en realidad no nos está representando. Típico del mundo al revés, decir justo lo que dice, hace todo lo contrario. Y empezar a hacer entender a la gente de que efectivamente existe un sistema de gobierno ciudadano y se llama democracia pura o democracia directa. Bueno, estamos a 4 minutos ya, 3 minutos del final. Vamos a ver qué dicen los amigos. Nelly Fernández Martín dice, la división de la ciudadanía está pasando en Argentina. Hay mucha agresión entre el pueblo, dividen para reinar. Conciencia de amor desde la paz se puede. Solo debemos, y me incluyo, salir de la zona de confort. Muy cierto lo que dice Nelly, es decir, hay una cosa que es muy relevante respecto de cómo funcionamos los seres humanos en general, y es esa premisa que dice, no importa quién gobierne, igual yo tengo que trabajar mañana. Pero lamentablemente no da lo mismo, es decir, no es lo mismo que estés en un país donde tienes un gobierno representativo que no te representa en realidad, que permite que se roben, en el caso chileno, la salud, la educación, el agua, el mar, las pensiones, y esta oligarquía partidista no haga absolutamente nada y se ríe en nuestra cara. Y más encima la gente les da una manito diciendo, no importa quién gobierne, yo mañana igual debo trabajar. Entonces, lamentablemente, somos cómplices finalmente de lo que nos está pasando. Lamentablemente somos cómplices. Somos culpables de estar votando siempre a los mismos que nos terminan esquilmando. Por lo tanto, creo y se hace absolutamente necesario, tal y como están diciendo ahí los amigos, de que tenemos que hacer un cambio de conciencia, definitivamente. Si no logramos meterle conciencia a la política, la violencia va a seguir haciendo el sistema de división y lamentablemente vamos a seguir gobernados por lo mismo de siempre. El porteño dice, la evasión de la conciencia a través de la verdadera información. Punto muy importante para reevolucionar. Bueno, esto es una batalla informativa. De hecho, de conciencia, de conocimiento. De hecho, Buda decía, la verdadera lucha no es entre el bien y el mal, es entre el conocimiento y la ignorancia. Y tenía, pero absolutamente la razón Buda. Es decir, el bien y el mal pueden ser absolutamente relativos, y en el mundo dualista como en el que estamos lo es absolutamente. Pero no es lo mismo una batalla entre el conocimiento y la ignorancia. Y lamentablemente la ignorancia, cuando está instalada en la ciudadanía, digamos que el conocimiento malvado, entre comillas, de unos pocos es el que termina imponiéndose. Gilbert de Aguinaga dice, los oligarcas sí están organizados y dividen a la masa para estar unidos contra otros, y ellos se llevan el pastel completo. Bueno, de hecho, si analizamos
y sacamos, digamos, todo la piel, digamos, las diferentes capas del poder, nos encontramos con la sorpresa de que el mundo no es gobernado por no más de 2.000 sujetos, no más de 2.000, y tienen un círculo cerrado de unas 8.000 personas más, en que está en los gobiernos multinacionales, que se cúpulas de banco, la City de Londres, el Vaticano, etcétera. Y no es más que eso, al final son 10.000 personas que controlan a más de 7.000 millones de seres humanos. Y lo hacen porque la maquinaria digamos, de maldad que tienen es absolutamente cohesionada, funciona sola. Inclusive es tan así que la misma gente las protege. La misma gente protege el sistema. Tal y como le comentaba Morfeo en la película Matrix a Neo, decía, no se puede llegar y desconectar a alguien de la Matrix, porque se han vuelto tan dependientes, necesitan tanto el sistema que hasta lo defienden. Y es lamentablemente lo que está pasando. Es decir, en carne propia he visto, por ejemplo, muchísimas veces cómo se me ataca personalmente simplemente por pretender informar, nada más que por eso. Es decir, es impresionante. Y con un odio y con amenazas de muerte, etcétera, una cosa muy increíble. Cuando yo en mi vida he llamado a matar a nadie, en mi vida he llamado a golpear a nadie, en mi vida he llamado a la violencia, a tomar un arma, absolutamente nada de eso. Entonces ahí podemos darnos cuenta finalmente cómo este mundo al revés se protege a sí mismo, digamos, aprovechando la ignorancia y la falta de conciencia de tanta gente conectada a la Matrix. Bueno, ya estamos en la hora. Igor Fernández dice, despertar ya, lo humano y lo divino está en tris de juntarse, la luz en las tinieblas resplandece, cuenta con un aliado amigo Jorge Zamora. Muchas gracias, Igor. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y que estuvieron escuchando en la radio FM7 este programa acerca de la democracia directa. El panorama es bastante feo, obviamente, pero tenemos esperanza. Mientras uno de nosotros sigue en pie, luchando por la conciencia, por la información, por la unidad y no por la dualidad, y yo creo que hay esperanza. Así que nos vamos a estar viendo en la próxima semana con algún otro interesante tema acerca de este mundo al revés, aquí en la FM7. Y tipo 23-30 horas todos los viernes, y si quieren escuchar programas anteriores, ver también, lo pueden hacer en mi canal de YouTube, que es youtube.com/emar, E-M-A-R, el mundo al revés. Así que un abrazo, y nos estamos viendo en la FM7 el próximo viernes. Chao, chao. Bueno, y salí de la radio. Nos vamos a estar viendo entonces, amigos, acá en el streaming el próximo viernes con algún otro interesante tema y programa. Agradezco la interacción, agradezco los comentarios bastante buenos y conscientes, me alegro muchísimo de ello. Y nos vamos a estar viendo el próximo viernes en algún otro interesante programa. Un gran abrazo. Chao, chao.